RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Jean-Paul Benavente, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, gobernador regional del Cusco. Señor Benavente, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. Un gusto y un placer, José, nuevamente estar con ustedes. Me pongo a sus órdenes. Reflexionaba hace unos días usted, a través de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, sobre el momento político, ¿no? Y la Asamblea ha pedido al gobierno reestructurar el gabinete de ministros debido a la crisis que vivimos en estos momentos, ¿no? Crisis política, crisis social. Además, hay un plazo hasta el 21 de abril para que se cumpla esta propuesta. ¿Cómo nace esta propuesta? ¿Ya ha sido alcanzada al gobierno? ¿Cómo ha reaccionado el gobierno? ¿Ha tenido usted comunicación con algún integrante del gabinete o algún integrante del gobierno? Bueno, lo que quisiera que se entienda de inicio es que el hecho de plantear una recomposición del gabinete implica un paso que tiene que dar el presidente de la República, un gesto importante. Esto lo venimos pidiendo no de esta semana que ha pasado una coyuntura difícil en el país, sino lo pedimos el 18 de marzo, por ejemplo, cuando visitamos a distintas instituciones del Estado, entre ellas Palacio de Gobierno, el Congreso de la República. También remitimos este pedido, digamos, a otras instancias como el Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Tribunal Constitucional, Contraloría, etcétera. Lo que queremos decir, estimado José, permíteme, es que el hecho de recomponer un gabinete implica lo que se está hablando estos días, ¿no? Una suerte de conformar un gabinete de salvación, sea cual fuere luego el desenlace del acuerdo político que se debe tener en el país. Recuerda que hay una tendencia fuerte por nuevas elecciones o elecciones generales. Hay una tendencia fuerte en la cual están pidiendo la renuncia de tanto el Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. La población está generando esta tendencia y creo que luego de tanto problema, la idea es que la recomposición de este gabinete parta por incluso empezar por criterios de no objetabilidad en los sectores vinculados. Me explico. En salud, si vamos a seguir en el esquema en que cambiar el gabinete implica cambiar de ministro, que termina siendo prácticamente el mismo ministro que acaba de ser censurado, entonces el resultado va a seguir siendo el mismo: descontento en sectores de la ciudadanía, en los colegios de profesionales, en el mismo Parlamento, y nuevamente interpelación, nuevamente censura, y no podemos estar en ese juego. Por eso, para cerrar la idea, lo que digo es que la recomposición tiene que ser, digamos, legitimizada por los sectores vinculados a esa cartera ministerial. En honor a la verdad, usted en varias oportunidades y de manera directa le ha dicho al presidente: presidente, siéntese a dialogar, genere consenso, busque la paz social, genere confianza al país. Cuando usted asumió la presidencia de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, tenía al frente al presidente de la República y le planteó justamente esas ideas centrales que ahora se está plasmando en este sentimiento de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Pero ustedes han ido un poco más allá, ¿no? Ustedes han dicho que si el presidente Pedro Castillo no accede a la propuesta, debería dejar el cargo. ¿Esto es así? O sea, ¿por qué tan difícil, tan complicada ustedes que están en el interior del país y que sienten el día a día, miran el termómetro a cada momento, tan difícil está la situación que el presidente, si no accede a esta propuesta que nos parece que son las más saludables para el país, tendría que dar un paso al costado el presidente? Prácticamente, dada la coyuntura de crisis social, política, económica que vivimos, parecería ser que incluso estamos en piloto automático, y en este momento tan crítico lo que necesitamos es avanzar más bien con
algunas medidas y políticas en los gobiernos regionales. El hecho de nuestras coordinaciones con el ministerio no están teniendo el resultado que esperaríamos. Desde hace tiempo estamos sugiriendo en los GORES ejecutivos, en las reuniones bilaterales entre gobernadores y ministerios, que se puedan implementar, ejecutar obras, hacer algunos ajustes para mejorar la gestión pública en nuestras regiones, y se avanza muy poco, muy poco. Y entonces eso nos hace advertir de que si esto continúa, obviamente nosotros no tenemos ya mucho tiempo, ya estamos al cierre de nuestras gestiones y queremos cerrar con temas concretos para nuestras regiones. Al mismo tiempo, hemos pasado y hemos atravesado toda una crisis sanitaria que nos ha hecho perder casi un año de gestión. Y ahora que estamos en la posibilidad de concretar en el marco de la reactivación de las inversiones, de la economía, obviamente no estamos teniendo esa respuesta del gobierno nacional. O sea, lo que tratamos de hacer es ser coherentes, objetivos, con una solicitud. Esto no es un capricho, no es un tema político, no hay nada detrás de nosotros que nos obliga a plantear esa posición, sino la única, digamos, mirada de generar una mejor ejecución en nuestros gobiernos regionales. Gobernador, usted como principal interlocutor de los gobernadores regionales del país ha tenido oportunidad de conversar con el presidente de la República. ¿Cómo percibe la actitud del presidente? ¿El presidente tiene voluntad de cambio realmente? Bueno, siempre como político que es, se le nota una persona muy amable, muy abierta a escuchar, pero al final el tema que se coordina terminamos viendo de que no se ejecuta. El caso típico es el tema de salud, el tema de transportes. Fíjense ustedes, creo que era la oportunidad de oro para que el presidente pueda callarnos la boca a todas las otras instituciones, quizás convocando al Colegio Médico del Perú, pidiéndole una terna para que le den no objetabilidad a la idoneidad, meritocracia, probidad de un eventual ministro. Y con ello hubiera mostrado ese gesto que estamos reiterando desde hace tiempo, y que ahora muchos han tomado nuestra idea para decir incluso de que ya se pueda impulsar un gabinete de salvataje, como digo, porque este gabinete que se tiene que recomponer, porque eso sí tiene que pasar, dado los acontecimientos de la semana pasada. Hay alguna responsabilidad política, alguien tiene que asumirlo. Si no muestra esas señales el presidente de la República, obviamente la ciudadanía va a entrar en un descontento mayoritario. Y un descontento mayoritario en la ciudadanía es simplemente apostar porque la sangre llegue al río. Y eso no queremos. Lo que tratamos de evitar es que esta convulsión social pueda generarle más sufrimientos a nuestro país. Entonces, yo creo que acá es ni siquiera, digamos, una súper propuesta. Lo que estamos haciendo es proponer algo de sentido común que se tiene que entender desde las instancias de gobierno. Ahora, esta reestructuración, estos cambios, estos planteamientos que ustedes sugieren, pasa por la salida de Aníbal Torres Vázquez. ¿Él tiene responsabilidad política sobre los últimos acontecimientos? Bueno, alguien tiene que asumir. Y además creo que lo que se le ha solicitado, nosotros fuimos uno de los primeros en saludar que se lo designe como premier, por el respeto, por la trayectoria que tiene profesionalmente hablando el doctor Aníbal Torres. Pero también invocamos a que trate de ser más amplio, que pueda ya no generar, digamos, este encuentro con algunos sectores, con la misma prensa, con el Poder Legislativo, entre otros.
Y creo que lo que ha hecho en estos días más bien es agudizar esa confrontación. Entonces, si es que el presidente de la República quiere darle tranquilidad y estabilidad al país, tiene que tomar esas decisiones. O sea, yo hasta ahora puedo decir que tengo un gran respeto y admiración por Aníbal Torres, por su trayectoria profesional, pero el hecho de algunos desencuentros que ha tenido o mensajes desproporcionados de traer hasta Hitler como ejemplo de una gestión e infraestructura, siendo el genocida más grande que ha tenido la humanidad en un momento tan crítico y en el lugar menos apropiado que fue Huancayo, en el Coliseo Huanca, donde obviamente acababa de suscitarse, digamos, en esa región bastante convulsión social, ¿no? Estamos dialogando con el señor Jean-Paul Benavente, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, gobernador del Cusco. Dos preguntas finales. Hace unos momentos usted ha dicho que están muy preocupados los gobernadores regionales. Hay muchos anuncios, hay mucha posición mediática en decir que el gobierno está acercándose a los gobiernos regionales, que está desembolsando los montos que se requieren para las obras. Usted nos acaba de decir que todos los ofrecimientos hasta el momento no se cumplen. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es lo que ha ocurrido siempre, o sea, no solamente pensando en la gestión regional, ¿Ya? sino pensando en la solución de las problemáticas que son regionales, pero que influyen en el país. Por ejemplo, corredor vial minero. Hoy día debe haber una reunión entre la provincia de Espinar y el Ejecutivo Nacional, en el marco de una mesa de diálogo que la tenemos más de 3 años coordinando y que muy poco se ha avanzado. ¿Cuál es el principal reclamo de esta provincia? Donde está la minera Antapacay, extrata Tintaya, 37 años de presencia minera, y que le aporta al país, no solamente a mi región, ingresos importantes. Y entonces, Espinar requiere un proyecto de saneamiento básico en la ciudad de Espinar, por ejemplo. Y esto se ha venido demorando año tras año. Y la gran, digamos, inquietud que tiene la población es que, tal como están las cosas, puede demorarse más tiempo. Se ha avanzado algo, pero no se consolida. Y entonces, así como Espinar, le puedo poner muchos ejemplos. Pero entiéndase que nuestra posición va para darle salidas a temas concretos. Y entonces, cuando haya estabilidad en el gabinete ministerial, podremos sentar, obviamente, Ministerio de Economía, obviamente, Ministerio de Vivienda, obviamente, PCM, y poder dialogar, coadyuvar y propiciar a que esto se concrete. Concretando esto, la población va a estar más tranquila. Por lo tanto, la actividad minera va a desarrollarse en el marco de estabilidad y armonía que tanto se requiere. Se requiere hacer, por ejemplo, negociaciones para impulsar un fondo social en todo este corredor minero. Si es que no hay estabilidad en el gobierno, si es que en vez de que haya fuego cruzado entre el Congreso de la República, que también tiene su corresponsabilidad de que tiene que impulsar reformas, no solamente para el tema minero, le hablo de otro sector importante que son los hidrocarburos, el sector energético. Necesitamos la masificación del gas. Y allí, en vez de que haya un fuego cruzado entre estas dos instancias, tiene que haber una armonización de las políticas, como lo está viendo en este momento, o lo habrá en media hora, para discutir el tema del IGB. Entonces, esas son las cosas que nosotros reclamamos. Y cierro un poquito con el tema ya de inversiones en nuestras regiones. O sea, ahora mismo hay muchos proyectos que están paralizados. Y esos proyectos están en la cartera del gobierno nacional. O sea, salud, por ejemplo, tiene 3 hospitales en mi región. El Hospital Lorena, el famoso Hospital Lorena, está el Hospital de Quillabamba, está el Centro de Salud en Machu Picchu. 3 hospitales que ahorita están paralizados. Y entonces,
nuestra propuesta está siendo coherente y por eso queremos que la ciudadanía entienda que nosotros con mucha sensatez y responsabilidad hemos dicho, usted recomponga su gabinete, pero no cualquier gabinete, un gabinete de consenso, un gabinete que coordine con otros espacios, no solamente con las fuerzas políticas o no solamente que sea, como quien dice, un gabinete de ancha base que cada partido ponga a su ministro. No es así. Necesitamos coordinar con otras instancias como los colegios profesionales, como la academia, las universidades, sectores importantes donde hay una cantera de profesionales que tienen experiencia y que sobre eso se pueda recomponer también los ministerios, porque lo que tiene que cambiar obviamente es la política sectorial conjuntamente con quienes están dentro. Y además, obviamente, purgar ahí donde han habido indicios de presuntos actos de corrupción, que esa es la señal también que está esperando el pueblo peruano para que las cosas mejoren. Yo creo que al presidente Castillo le conviene hacer eso, se quede o se vaya, él tiene que salir bien de este momento tan delicado que está viviendo. Y finalmente, apelo a su honestidad reconocida, por cierto. Llama la atención poderosamente que en la mesa de diálogo que hay en el Corredor Minero del Sur no participe ni usted como gobernador regional, ni tampoco participe, ¿no? El gobernador de Apurímac, el señor Lantarón, Baltasar Núñez, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Se sienten maltratados ustedes entendiendo que los problemas se generan justamente en su región y usted es la principal autoridad en la región? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en nuestro caso sí hemos propiciado y hemos impulsado, digamos, algunos elementos para que el diálogo funcione. Quizás también es un tema de que las comunidades muchas veces requieren hablar directamente con la autoridad nacional, sabiendo también que es la competencia. O sea, en la gran minería quien tiene la competencia es el gobierno nacional. No obstante, sí, muchas veces preocupa porque como autoridad regional también nosotros podemos articular, podemos generar un espacio de diálogo mucho más importante porque hay algunos acuerdos o conclusiones que se llegan en las actas que depende mucho del gobierno regional, una carretera, un saneamiento básico, una intervención que, digamos, puede ser de competencia del gobierno regional y nosotros podemos ayudar. Lo que está pasando en estos días es que, por ejemplo, estamos dialogando sobre el tema de la SAE, de la Zona de Atención Especial, que se había propuesto incluso con la exministra Mirta Vázquez y que se concretó con el actual premier. Estamos avanzando en ello, pero nuevamente, o sea, todo recae en la posibilidad de pensar en la estabilidad, claro, digamos, política del gabinete. Ha pasado también alguna convulsión social, un conflicto social la anterior semana en el tema de un proyecto emblemático para el Perú, no solamente para Cusco, que es el Aeropuerto Internacional de Chinchero, que puede propiciar duplicar el turismo en el país, no solamente en mi región. Y entonces, si un Ministerio de Transportes no está atendiendo este tipo de demandas, entonces lo único que vamos a hacer es postergar, retrasar obras que deberían de estar en plena ejecución, porque eso genera empleo, eso genera ingresos, eso genera realmente una lucha frontal y estructural contra la coyuntura difícil, económicamente hablando, que hablamos estos días, ¿no? Señor Jean-Paul Benavente, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, gobernador del Cusco, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Buen día, muy amable. Un placer, a sus órdenes. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.